Y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hijos, decíamos recién una nueva Navidad, el nacimiento de Dios, nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, el Verbo hecho carne y por supuesto obligación de desearles, y lo hacemos de corazón, una santa Navidad para ustedes y sus familias. Tantas cosas siempre para decir y para meditar alrededor de este hecho increíble y trascendental que Dios haya querido, entre comillas, conversar con los hombres. Es una expresión muy del latín, muy latina. Conversar con los hombres, es decir, significa vivir entre nosotros, con esa nada que somos nosotros. Solo esto, y ya no tendría límite si uno piensa en la pasión, pero solo esto debería bastarnos, el que Dios haya querido nacer, para ser humildes y destruir nuestra soberbia, el hecho de que Dios haya querido tener un cuerpo y un alma humanos y vivir como mortal en esta tierra. Queríamos entonces para este año 2016, que ya se va, por supuesto, compartirles unos breves párrafos del padre Castellani en una obra de 1957 de él, el libro El Evangelio de Jesucristo, y en particular el comentario por la misa de hoy. Un primer extracto dice así: en la noche de Navidad, la Iglesia lee en las dos primeras misas, la misa de Gallo que fue anoche y la misa de la Aurora, que no es esta, la mitad del capítulo segundo de San Lucas, y en la tercera misa, que sí es esta, el prólogo de San Juan. No hubo para Cristo recién nacido ni un cubículo de fonda, y este rasgo asombroso y de tan gran patetismo está puesto por Lucas de paso. Cristo quiso nacer en la mayor pobreza, quiso hacernos ese obsequio a los pobres. La piedad cristiana se enternece sobre ese rasgo y hace muy bien, pero ese rasgo no es lo esencial de este misterio. El misterio inconmensurable es que Dios haya nacido. Aunque haya nacido en el Palatino, con la guardia pretoriana rindiendo honores y el emperador Augusto postrado ante él, el misterio era el mismo. El Dios invisible e incorpóreo que no cabe en el universo tomó cuerpo y alma de hombre y apareció entre los hombres. Bueno es que los niños se enternezcan ante las pajas del pesebre, la mula y el buey, pero los adultos han de hacerse capaces de la grandeza de este misterio y han de espantarse, no tanto de que Dios sea un niño pobre, sino simplemente de que sea un niño. Tenemos ese dicho tan famoso entre los latinos y que todos padecemos, dicen ellos, sueta vilescunt, que se puede traducir, las cosas acostumbradas se nos terminan haciendo, lo hemos dicho otras veces, se nos terminan haciendo o presentando a fuerza de la repetición de ellas como viles, como despreciables, o más suavemente, si quieren, no las valoramos a fuerza de que se nos hacen muy comunes. En nuestra cultura católica y española, o lo que va quedando de ella, desde niño, ¿a quién de nosotros no se ha hecho carne todos los aspectos que envuelve la Navidad y que envuelve el pesebre? Y tal vez Colombia más todavía que otros países de la América española. Pero a fuerza de repetir las Navidades y de que todos nos solemos quedar en los aspectos más exteriores y materiales de la misma, no tenemos una visión profunda o directamente no tenemos una visión de todo y lo más profundo que hay allí en la Navidad. Uno dice, caramba, Dios se ha hecho hombre. Qué común que se nos ha hecho esa realidad y qué
inconmensurable, como decía el padre Castellani, es esto, lo cual es el núcleo, que Dios se haya hecho hombre y que haya nacido entre los hombres. Uno no suele poder, pero tendríamos deseos y deberíamos quedarnos horas pensando y meditando estas realidades y estos hechos. Dios, con todo lo que Él es, hacerse hombre y nacer en esta tierra miserable y someterse a lo que tiene y padece todo hombre, menos el pecado, por supuesto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Uno dice. ¿Qué realidades que si ustedes quieren, a fuerza de considerarlas tantos, se nos hace algo común? Y no es común. Pues sí, realmente sí, esa es la verdad y la realidad. Deberíamos hacernos, ojalá, si pudiésemos el tiempo, para pensar y meditar profundamente estas cosas todo el tiempo que pudiésemos. Pero sigamos un poco con esos breves extractos que escogimos y resumimos del padre Castellani, la misa de Navidad. Dice él, en otra parte, la herejía contemporánea, que consiste en una especie de naturalización del dogma, eso es el naturalismo, humanismo o modernismo. Dice él, no tiene inconvenientes en celebrar en Navidad la fiesta de la familia y en enternecerse ante el niño divino. El católico debe estar atento. No es un niño como los otros niños. Los paganos de hoy también celebran la Navidad, pero la celebran según el humanismo y el naturalismo. Y después se vuelven a sus espiritismos cuando no celebran con hechicerías o con excesos paganos o animales. El católico celebra la Nochebuena con santa alegría, pero con profundo recogimiento. Os anuncio una gran alegría que será para todos los pueblos. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Mesías y el Señor, dijo el ángel a los pastores. En el mundo de hoy, decimos nosotros ahora, y en el régimen globalista que se ha creado para cerrarse finalmente en el gobierno mundial del anticristo y de su lugarteniente, el falso profeta, los autores de esta unificación de signo contrario a Dios parecen saber o haber pensado que 2000 años de cultura católica no pueden ser quitados del todo o difícilmente pueden ser quitados. Y de allí la idea genial que genial entre comillas, que esos iniciados y masones y logias han tenido o parecen haber tenido, y ha sido enseñado por muchos, en mantener, han pensado o parecen haber pensado, mantener los dogmas y las festividades y las costumbres y usanzas de los católicos y de su cultura, pero vaciarlas de su verdadero contenido y llenarlas consciente o inconscientemente en las masas de humanismo, de adoración del hombre, quitar a Dios y a lo divino y a lo católico y poner al hombre en su reemplazo, que es lo mismo que poner al diablo, pues no hay más que dos bandos, y cuando Dios no está, solo queda el otro. Todo indica que en la religión mundial del falso profeta van a quedar estas cosas, entre comillas, católicas, pero rellenadas de cualquier contenido menos del contenido católico y lo que ellas realmente son. ¿Se imaginan en un país como Colombia, tal vez el mejor ejemplo,
quitar la Navidad es imposible. Y ahí entra, repetimos, la genialidad, entre comillas, la genialidad, entre comillas, de esos iniciados del anticristo. En realidad son siglos de trabajo guiados por el mono de Dios, el diablo. Dejamos eso, piensan, dejamos la cáscara y en realidad cambiamos el contenido. Borracheras, comilonas, excesos, lujuria, y hasta son tan inteligentes que pueden decir no, o no solo eso, para desvirtuar lo católico. Pues hay algunos que se escandalizarían si fuese solo eso, y es cierto. Bien pensado se responden. Debemos tener una opción más light para los menos corrompidos, pues para esos dejemos, tal vez han pensado, una apariencia de virtud y de moderación, digamos que es una fiesta de la familia, sin mención o casi sin mención al aspecto de Dios y de su catolicismo. Esa es otra trampa. Publicitemos, pueden haber pensado, que es una oportunidad de reunión familiar. Es eso, pero es muchísimo más que eso. Antes que nada, es de Dios y de su catolicismo. Entonces pueden haber pensado, publicitemos que es una oportunidad de reunión familiar, pero tratando de resaltar, si podemos, solo eso. Todo basado en valores, entre comillas, humanistas, basado en el hombre, en cosas buenas, pero enfocadas en el hombre y para el hombre, humanismo y naturalismo. Las Navidades así pensadas no tienen el verdadero fundamento de las cosas buenas y de la práctica de las cosas buenas y de la virtud. El hacer cosas buenas y practicar la virtud y celebrar fiestas así debe tener un fundamento que ha de ser no el hombre, sino Dios mismo, la Santísima Trinidad y su catolicismo. Si yo practico acciones buenas o virtudes, si yo amo y quiero la unión familiar, en última instancia debe ser por Dios y por su catolicismo, como una muestra de amor a Dios. De lo contrario, caemos en una especie de altruismo humanista practicado con mal fundamento en el hombre por los masones, por los Illuminati y por lo que ustedes quieran, pero no por los católicos, no por hijos de Dios. En nosotros, Dios debe ser el último fundamento de todo. Un extracto más dice así: la tradición del pueblo cristiano ha retenido desde los primeros tiempos que había en el pesebre de Belén una mula y un buey. Los santos padres antiguos se han complacido en aplicar a los dos humildes animales el versículo de Isaías 1:3. Conocerá el buey a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y así pasó esa noche, que habría de ser recordada como la noche buena por excelencia en todo el mundo por siglos sin fin. El Verbo de Dios se hizo hombre y los periodistas de aquel tiempo no se enteraron de nada. Pasó la noche y vino el alba, y un nuevo día, y pecaron los hombres como todos los días. Esto se puede poner en verso, ¿por qué no? ¿Cuál pensáis será el nombre de este recién nacido? Paz a los que han creído y a los que han de creer. ¿Quién pensáis será este nacido de mujer? Hoy ha nacido un niño muy antiguo de días. Hoy ha nacido un niño y es Dios quien se ha hecho niño. Y pecaron los hombres como todos los días. Dice el padre Castellani, vino Dios y pecaron los hombres como todos los días.
¿Cuántas navidades hemos pasado ya, cada uno de nosotros? 20, 30, 60, 15 navidades los más jóvenes, y seguimos siempre los mismos. Uno dice, qué realidad tan compleja y triste que somos los hombres, que enredados siempre en nuestros pecados y defectos, y pecaron los hombres como todos los días. De los aquí presentes, ¿cuántos hay que me están escuchando? ¿Cuántos hay con Dios en su interior? ¿Cuántos? ¿Cuántos en estado de gracia? ¿Cuántos procuraron su confesión? Este es uno de los fines de la novena. Si no, la novena se vuelve algo puramente exterior y sin sentido. Rezan o rezamos la novena, fíjense que allí lo dice. ¿Cuántos procuraron su confesión y cuántos lograron su comunión en el santo día de la Navidad? Y dejaron de ser como todos los días. Y dejaron de ser como todos los días. ¿Cuántos? Pues bien, para los que han quedado como todos los días, les propongo, si me permiten decir así, una revancha. La Navidad tiene octava. Eso significa que se sigue celebrando durante 8 días seguidos hasta el 1 de enero inclusive. Tienen toda una semana. Confiésense quienes no lo hayan hecho. Reciban la comunión y así podrán decir en Navidad o en esta Navidad, yo no fui como todos los días. Para terminar, una última consideración y antes, un último extracto del buen padre Castellani dice así: el acontecimiento de los acontecimientos fue anunciado antes que a todos a unos pobres pastores que velaban en torno de una hoguera en una noche helada. Ellos creyeron y corrieron y hallaron lo que el Señor les había hecho saber. El cántico de los ángeles, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, allí en la Vulgata y en el canto de la misa, ha sido traducido diversamente y dado pie a muchas discusiones. Tes eudoquías significa en griego a los hombres bien enseñados, es decir, a los creyentes, a los que tienen la fe católica, decimos nosotros, de los cuales los primeros fueron los pastores. Y ahí terminamos nosotros. En estos finales de la historia, como nos lo dice la profecía del Evangelio, cuando Cristo vuelva, encontrará fe sobre la tierra. Pero no se trata de creer en cualquier cosa, sino de tener con nosotros la verdadera fe católica, sin dejar que nos falsifiquen nuestra religión. Por eso, en estas épocas es imperioso y es lo primero mantener la fe, mantener el catolicismo. Más después, o al mismo tiempo, hemos de desear y pedir el poder pasar a nuestra vida, a la vida según nuestra fe, a nuestras acciones hacia Dios y hacia el prójimo, que es la caridad, la cual abarca, por supuesto, todas las virtudes morales. Y eso también será difícil, y es otra de las notas características de los finales de la historia y de la consumación de los siglos. Dice la Sagrada Escritura: puesto que abundará la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos.
¿Qué pedimos al Niño Dios en estos finales? Primero que nada, como decíamos recién, poder ser capaces de mantener la fe, de mantener el catolicismo y después pasar a la coherencia de la fe, a vivir y a tener acciones coherentes con nuestra santa religión, a vivir según la caridad. Y para alcanzar todo esto, pedimos al Niño Dios la humildad. Ser humildes como Él es y como nosotros, sin duda, no somos. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre,